Buenas tardes. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Sí, profe, buenas tardes. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión en línea del día de hoy correspondiente a la conferencia web de la unidad 3 del curso de Introducción a Sistemas de Automatización. Es un curso realmente sencillo, pero es muy completo porque tiene todos los elementos que se requieren para comprender todo lo que tiene que ver con la automatización y la programación de los PLC. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, profesor, confirmado. Perfecto, gracias. Raro que en el monitor que tengo no la veo. Permítame un momento. En este momento ustedes ven la pantalla mía. Confirmado. Sí, pero no está ampliada. ¿Cómo así? O sea, Se ve como un icono más de los participantes. En este momento estoy mostrando la pantalla de la plataforma Territorio. Sí, confirmado, profesor, ahí estamos. Ah, O yo por perfecto. lo menos la estoy viendo. Los demás, qué raro que el otro equipo no me coge. Acá están viendo los anuncios publicados. Sí, Vea pues, algo pasa con esto, yo no lo veo. lo que pasa, profesor, es que no se queda fija la pantalla. Yo, por ejemplo, selecciono la suya para que se me quede grande en el monitor y vuelve y se sale y me muestra la pantalla de todos los participantes. Ok, vamos a volver a mirar. Vamos a ver si ahí sí. Ahora sí.
Listo, ahora sí están viendo la pantalla. Sí, ahora sí. Bueno, hemos venido trabajando en nuestro curso. En la unidad 1 miramos los fundamentos de la automatización y lo que eran los sensores. Se plantearon dos actividades. Una donde habían 4 sensores que había que identificar y caracterizar, y la otra donde teníamos 4 zonas de producción donde había que seleccionar cuál era el sensor más adecuado. Algunos todavía siguen cometiendo el error de en la banda transportadora enviar un sensor diferente al sensor de peso. Ahí no hay nada que hacer, es un sensor de peso porque así está establecido en el en la función global. Ahí lo dice, la variable a medir es un sensor de peso y con un sensor de presencia no se puede medir el peso. Entonces tiene que ser un sensor de peso. Y eso evidencia pues que hay algunos que no han visto los videos de las grabaciones que ya hemos realizado, y eso es necesario. Si no, pues van a estar siempre desubicados. El problema no es la falta de soporte. Yo les doy asistencia lo que más puedo. Pero pues también les había dicho que tampoco les iba a cahuetear, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido desarrollar material si no lo ven. Deben mirarlo porque en el material está todo. Bueno, en la semana 2 trabajamos sobre actuadores también. Había un documento en el que había que identificar, seleccionar los sensores más apropiados para cada una de las zonas de producción de acuerdo al proceso que se iba a desarrollar. Y tenían también un informe, bueno, otra actividad para registrar y una evaluación. Para la semana 3, que va hasta el viernes, tenemos la temática que tiene que ver con los lenguajes de programación. Acá tenemos también 2 actividades que hay que registrar. Una es el estudio de caso de acondicionamiento de señal y otra es el informe con el desarrollo de las rutinas de control de los procesos de automatización, donde lo que se hace es elaborar el diagrama en Grapset, que puede ser nivel 1, no hay ningún problema. Vamos a ingresar por contenido del curso, proyecto, y acá vamos a actividad 3. Tenemos los materiales de formación sobre lenguajes de programación y el complementario. Y tenemos 3 elementos: el primero es descargable, el segundo el interactivo y el tercero la descripción ya como tal de la actividad. En el descargable entonces tenemos lo que es el Grapset. El Grapset sencillamente es la representación de los subprocesos de una solución, de un proceso macro. Tenemos un proceso y lo podemos dividir en subprocesos para al final tener una serie de actividades o procedimientos específicos para realizar unas tareas. Acá realmente no debería estar esto en esta etapa inicial, que se diferencia de las demás porque tiene un doble recuadro. En esa etapa inicial no se hace nada. De pronto se programan algunas opciones de configuración, algunas opciones pues del PLC, de pronto, indicadores, información que se quiera mostrar por pantalla inicialmente, cosas así. Pero pues realmente la etapa inicial es la etapa de espera donde el sistema empieza a funcionar después de recibir una señal que es la que activa la transición de esta etapa para salir de ella y entrar a la siguiente. Luego en las siguientes etapas tenemos unas acciones que se deben realizar. Esta es una forma de estructurar esos algoritmos para tener diferenciada cada uno de esos procedimientos que se realiza en cada paso.
Y esto sería un diagrama Graph. Realmente no, pues no tiene nada del otro mundo. Lógicamente, pues hay diagramas más complejos. Eso sería un diagrama Graph nivel 0. Y en la medida en que nosotros vayamos detallando, se va volviendo un poco más grande y llega a ser nivel 2 y ya pues nivel 3 el que nosotros realizamos en nuestro software. Esto es cuestión de estudiarlo, el recuadro para la etapa inicial, el recuadro para las siguientes etapas, los rectángulos para las acciones, los arcos que nos comunican una etapa con otra y la condición de transición que sencillamente es horizontal. Y esto es lo que tenemos. Cuando tenemos una transición la tenemos representada de esta forma, cruzando un arco, como una T. Eso es básicamente lo que tenemos ahí. Por favor, estudien este material. Por ejemplo, acá tenemos dos etapas. En una primera etapa se coge una pieza y en una segunda etapa se gira 90 grados a la derecha. Para salir de esta etapa, de la etapa 1, se sale con la transición pieza asegurada. Cuando la pieza está asegurada, entonces se puede pasar a la etapa 2 para girar a la derecha 90 grados y lo mismo, para salir de esta etapa debe haberse cumplido una condición. La condición acá podría ser que ya se realizó confirmación del giro completo. Listo. ¿En qué se diferencian los tres niveles? Entonces acá lo tenemos. El primero es netamente funcional, nos indica qué es lo que se hace y dónde se hace. En el segundo, pues ya se involucran sensores y actuadores. Y en el tercero, pues se incluye toda la programación como tal. Parecen lo mismo, pero la diferencia es eso, sencillamente que ya en un nivel 3 tenemos las diferentes bloques funcionales, las entradas y las salidas, todo interactuando. Entonces les explico eso para que puedan entender el material. En una misma etapa se pueden ejecutar varias acciones, así como acá está mostrando que tiene acción 3 y acción 4. Y que en las actividades se van a dar cuenta que tenemos hasta 3 acciones. Tenemos también acá, en este caso, que tenemos unas etapas que podríamos decir que son alternas, dependiendo de la condición, si se cumple esa condición, que es la transición para salir de esta etapa inicial y pasar a la siguiente. Si alguna de esas cumple con esa condición de la transición, pues entrará y desarrollará las acciones asociadas a esa etapa y saldrá. Pero también las tenemos simultáneas. Se van a ejecutar en el orden en que se encuentran. Y pues lo normal, digamos que lo más simple son las secuenciales. Por ejemplo, acá tenemos esta representación gráfica de el problema que teníamos para detectar la llegada de camiones. Cuando se detecta la llegada del camión, se enciende una alarma. Durante 10 segundos, una vez han transcurrido esos 10 segundos, se apaga la alarma y ya no se detecta más el camión hasta el siguiente. Esto sería en un nivel 1. En un nivel 2, ¿qué tendríamos acá? El sensor que detecta la presencia de camión. Sensor activo y sensor desactivado. Perdón, acá el timer, el temporizador, y acá sensor desactivado, no se está detectando nada.
Y en un nivel 3, pues este encender alarma tendrá que decir cómo se enciende la alarma, tendrá que mostrar cuál es la función que se utilizó para eso y cómo también para apagarla. ¿Listo? ¿Cómo les parece? ¿Complicado? ¿Qué tal les parece Grapset? Sencillo, simple. Sí, es simplemente estructurarlo en la cabeza y plasmarlo por pasos. Vamos a Es mirar muy acá lógico. rápidamente de pronto cómo hacerlo, que algunos se complican porque no saben cómo hacerlo, en qué hacerlo. Venimos acá a Word y en Word podemos insertar formas. Eso es una forma sencilla de hacerlo. Voy a insertar esta forma acá. Voy a engrosar esto un poquito. No, dejémoslo así, pero le voy a quitar el relleno de la forma. O le digo más bien relleno blanco. Voy a dejarlo sin relleno y ahorita les muestro por qué blanco. Vamos a insertar otra forma y esta ya sería una etapa normal. Esto es como para dejarlos bien cuadraditos. Con Shift le forma uno cuadros perfectos. Acá voy a insertar dentro de las formas esta. Y voy a insertar dentro de las formas también esta. Una transición. Este cuadro no puede ir con relleno. Digamos que vamos a tener otra transición, otra etapa, ahorita la miramos, pero vamos a tener acciones asociadas a esto. Entonces sencillamente dibujamos un rectángulo y también va sin relleno. Listo. Digamos que necesitamos otra etapa que también tiene una acción asociada. Voy a unir esto, esta línea la voy a unir con esta, entonces mantengo la tecla Shift presionada y con eso seleccioné las dos. Le doy clic derecho, le digo agrupar y ya me quedó esto como uno solo. Y a su vez lo voy a seleccionar, el de abajo puede ser. No, más bien este dejémoslo quieto y este con este. Esta línea primero que es la más difícil de coger, luego esta manteniendo la tecla Shift presionada. Le doy clic derecho, agrupar y esto me quedó como un solo bloque para que no se me mueva tanto. Esto debería tener un texto acá adentro, entonces voy a ir acá a insertar, mejor lo voy a ingresar como un cuadro de texto y acá esto sería 0, esto no debería tener ningún relleno, esto no debería tener ningún contorno porque es un texto apenas que voy a colocar. Esto está muy pequeño, eso, coloquémoslo en negrita para que se vea mejor. Y lo coloco acá, esta sería la etapa 0 o etapa inicial, luego con control lo mantengo presionado y copio y esto debería ser 1. Acá pues debería ir la funcionalidad que está cumpliendo esto. Acción de etapa 1. Y esto a su vez lo puedo unir a este gráfico completo con este otro texto y les puedo decir clic derecho, agrupar, para que esto sea uno solo.
Ahora esto, con esto de arriba, lo voy a copiar, mantengo la tecla control presionada y arrastro. Y acá tengo mi etapa 2 y las acciones de la etapa 2. Luego esto debe volver a iniciar al terminarse todo el proceso, se debe volver a iniciar, debe ser cíclico. Entonces me voy a ir a formas, tomo este rectángulo, este cuadrado, rectángulo, en este caso lo voy a tomar como rectángulo, para acá más abajito, listo, este le voy a decir que es sin relleno y el contorno le voy a decir que es de rayas, a este de acá lo voy a mover un poquito para que quede sobre esa línea y que no se note, y a este de acá lo muevo un poquito hacia acá. Y a su vez este lo copio acá hacia abajo porque igual debe terminar también y debe tener su transición para terminar. Y este gráfico le voy a decir que va detrás del texto. Cierro acá, clic derecho, mover al fondo. Y a estos, para que no me muestre esta línea ahí sobrepuesta, simplemente en formato le voy a decir que el relleno es blanco. Lo mismo a este, el relleno es blanco. Y a este, el relleno es blanco. Y fíjense que elaboré rápidamente un diagrama en Graphics. Este, para que no me rompa acá el cuadro, lo subo un poquito. ¿Listo? ¿Ven lo sencillo que es? Bueno, acá este, ¿por qué me quedó así? Voy a mirar otra vez el relleno. Es porque es un marco, pero es como una especie de marco, entonces el fondo para él es transparente. Por eso no le Sí, pone relleno acá le ahí. voy a colocar este cuadro de texto. Precisamente. Listo. Relleno en blanco. Listo. Ahí lo tienen. ¿Cómo lo ven? ¿Qué tal? Sencillo, ¿cierto? Es sencillo de dibujar. No necesitamos ninguna herramienta especial, solamente creatividad. Bueno, vamos a mirar qué más tenemos acá en nuestro material, una versión multimedia. Ya sabemos que esta versión Bienvenidos. interactiva Aquí en lenguajes de programación. necesita de que se autorice la ejecución de Flash. Acá en la parte superior izquierda hacemos clic y le decimos permitir frente a Flash. Cerramos y actualizamos y ahí debe salir, Bienvenidos. Aquí debe en aparecer ya el contenido y lenguajes de reproducirse sin programación. problemas. De esto no me voy a poner a detenerme a mirar todo esto porque todo esto se encuentra en el video de apoyo. No tiene sentido ponerme a hacer eso. Miremos el material acá, el material de rutinas de control. Está completo, no tiene inconvenientes. Y acá está también explicado ya con otro nivel de detalle, entonces por eso es necesario que vean también ese documento. Acá les muestra también los diferentes tipos que hay. Esto es muy sencillo, pero pues, la gracia es hacerlo en el programa. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a venir a YouTube, /Lufernios. De todas maneras, acá al inicio, estos son los datos de nuestra red, de nuestra cámara IP, lo que configuramos. Se me ejecutó ese. Bueno. Introducción a sistemas de automatización. Acá en este anuncio fijo se encuentran las listas de reproducción a las que deben acceder, no se les olvide. Hay otra actividad que es un foro, pero pues realmente es opcional porque yo sé que esto les demanda tiempo el ver los videos
Y me interesa más que vean los videos y que los vean bien. El foro pues vale nomás el 5%, en cambio la actividad vale el 95%. De eso depende la aprobación o no del resultado de aprendizaje. Entonces, por favor, no se les olvide, acá está el enlace para las listas de reproducción de las grabaciones de estas conferencias web. Y acá está el ingreso al material de apoyo, este 1 y este 2. 1 y 2. En el 1, miren por favor esta que dice conferencia web de profundización. Yo se los había dicho la semana pasada, se los vuelvo a reiterar. Es necesario que de aquí para abajo ya vean estos videos. Y acá tenemos pues este también que les va a servir. Y esto sería todo en cuanto al... Bueno, y el desarrollo de la actividad. Por favor, vean esos dos videos, esos dos videos básicamente ahora. Bueno, en la primera lista de reproducción, sí sería cuestión de que vieran tanto este que dice profundización como este que dice 3 y este que dice 3 problema de temporización. Con esto van ustedes a aprender a trabajar con el Gradset empleando Seliosoft con diagrama de bloques funcionales y pues ya al final acá cómo pasar todo eso a ladder. Veremos qué más hay en contenido de la actividad 3. Después de leer el material de formación pasan a materiales complementarios y profundizan un poquito sobre Gradset. Pues si lo necesitan, si ven que no les queda claro, entonces por favor lean el documento. Que realmente yo creo que esto no es nada del otro mundo, ya con estudiar el material y ver los videos tiene. Estudio de caso. Tenemos entonces esta que es nuestra primera actividad, estudio de caso, evidencia, seleccionar el acondicionamiento de señal. Mira, hacemos clic acá y acá nos dice sobre el acondicionamiento de señal. Van a profundizar ustedes consultando un poco más sobre los transductores, sus características, cómo es que opera, qué quiere decir eso de 4 a 20, de 0 a 16, para poder responder acá cuál de los dos transductores es el más conveniente para implementar en el sistema de control de qué, de un invernadero. Yo sé que hay muchas variables, ahorita no nos vamos a poner a discutir eso. Este es el problema que plantearon, esto lo diseñaron la Dirección General y lo plantearon así. Es un ejemplo académico, no es un ejemplo real. En un ejemplo real tendríamos que tener en cuenta otras variables, pero acá nos está diciendo que necesitamos controlar la temperatura de un invernadero para tener condiciones óptimas adentro para las plantas y para optimizar la producción. Debemos tener un sensor de temperatura entre 0 y 50 grados centígrados. El transductor opera entre 4 y 20 miliamperios, pero las plantas del invernadero no pueden superar los 30 grados centígrados. Por lo anterior, al sobrepasar la temperatura máxima permitida, se encenderá la ventilación forzada. Ventilador o extractor, como se quiera hacer. La diferencia es que el ventilador pues, toma aire y lo dispersa y el extractor absorbe aire para expulsarlo. Y este sería nuestro diagrama de este sistema. ¿Es un sistema cerrado o abierto? Cerrado, bro. ¿Por qué? Porque tiene medición de temperatura de salida para dar ese dato al controlador y ajustar La la entrada. variable, ajustar la entrada, sí, exacto. Exactamente, hay una retroalimentación acá. Perfecto.
Entonces tenemos la medición de la temperatura con un sensor que le envía la señal a un sistema de control que en respuesta hace que se active un actuador. Eso es lo que tenemos acá. Contestan estas dos preguntas, elaboran una propuesta de cómo el invernadero debe controlar la temperatura de manera que proteja las plantas y garantice la calidad de producción. Realice el diagrama Graph-Z del sistema que debe tener el invernadero. ¿Cómo? Por este estilo. Así, puede ser un Graph-Z nivel 1. No hay ningún problema. Básicamente, ¿qué llevaría? Pues llevaría una etapa inicial, llevaría acá un sensor de temperatura, o acá estaría simplemente, si la temperatura es mayor o igual a 30 grados, entonces ahí inicia la etapa 1, donde ¿qué es lo que debe hacer? Activar el sistema de ventilación forzada. Luego, si la temperatura es menor a 30 grados, ¿qué debe hacer? En la segunda etapa, apagar el sistema de ventilación forzada y acá sale y sigue detectando la temperatura. Vuelve a iniciar el proceso. ¿Listo? Desarrolle esta evidencia con la herramienta de su preferencia y envíe el archivo al instructor a través de la plataforma virtual de aprendizaje. Entonces, en Celiosoft, ¿cómo sería esto? Vamos a crear un nuevo programa. Vamos a seleccionar acá el módulo. Y acá seleccionamos el lenguaje diagrama de bloque funcional. Y listo. Acá tenemos el lienzo para nosotros empezar a trabajar sin problema. Esto representa perdón que me desconectó el monitor. Bueno, esto que nos está representando. Nos representa un PLC, nos está representando las entradas y salidas de un PLC, donde tenemos entradas netamente digitales, porque así estaba en el módulo que se seleccionó, y 4 entradas mixtas, quiere decir que pueden ser digitales o pueden ser analógicas, y nuestras salidas. Dice que yo debería tener una salida que es vamos a colocar una salida acá, doble clic, un ventilador, esa es la salida, y que ese ventilador debe funcionar hasta que la temperatura baje. Dice que debemos tener una etapa inicial, que después de esa etapa inicial ya tenemos la etapa 1, donde debemos activar el ventilador, y otra etapa donde debemos apagar el ventilador. Voy a hacer así como está allá, aunque realmente yo lo puedo hacer en una sola etapa. No hay necesidad de hacer dos, pero lo voy a hacer como estaba allá. Activar y apagar. Una vez lo active, solamente lo podría apagar con esto, o sea, una señal para activar y una señal para desactivar. Entonces voy a buscar acá este elemento que es un latch, un cerrojo electrónico. La salida de este latch viene para este ventilador. Y voy a decir que de esta etapa inicial me va a activar la etapa 1. Y después de la etapa 1 me va a activar la etapa 2. Voy a decir que cuando se active la etapa 1 me va a activar el ventilador con el set de este latch. Y cuando se active la etapa 2 me va a desactivar el ventilador con el reset de ese mismo latch. Esto lo puedo mover, le doy clic
en la línea que deseo mover y la desplazo para que quede mejor distribuido todo. Dice que yo debo activar esto. Yo lo puedo activar con el mismo sensor de temperatura. Voy a utilizar un sensor de temperatura. Este análogo lo voy a utilizar acá. Vamos a decir que de 0 a 10 voltios son los parámetros. Él funciona de 0 a 10 voltios. Entonces, ¿qué voy a utilizar acá? Voy a utilizar un comparador. Este es un comparador. Y esta es una entrada análoga que va a venir acá. Acá. Y dice que debo comparar dos valores. Entonces voy a ir acá a las entradas. Acá donde dice NUM. Y de este NUM voy a decir que este es con el que va a comparar. Entonces ya tenemos el valor 1 y ya tenemos el valor 2. ¿Y en NUM qué va a hacer? Vamos a decir que este nos permite acá, vamos a decir que cuando llegue a un nivel, dice que es de 0 a 10 voltios. 0 a 10, 50, 100. Permítanme, yo hago acá una regla de 3 sencilla. Necesitamos 30. Vamos a suponer acá que por cada voltio son 10 grados. Entonces acá tendríamos 3 voltios. Vamos a compararlo con 3 voltios, con el número 3. Cuando este sensor marque 3 voltios es porque llegó a 30 grados. Entonces lo vamos a comparar con eso, le vamos a decir que esta constante es 3, es el valor de referencia para comparar con el valor acá, de esa entrada analógica. Y acá doble clic al comparador y le voy a decir que cuando sea mayor o igual, cuando valor 1 sea mayor o igual a valor 2. Si eso es cierto, o sea, si este valor de acá es mayor o igual al que programamos acá, que es 3, se va a activar la salida. Si se activa la salida, quiere decir que se va a activar todo el sistema. Va a salir de la etapa inicial y va a empezar acá en esta etapa 1 encendiendo el ventilador. Ya solucionamos esa parte. Cuando sale de la etapa inicial y pasa a la etapa 1 para que active el ventilador. Cuando sale de la etapa 1, cuando la temperatura sea menor, es decir, cuando este esté apagado, pero este esté encendido. Esa debe ser la condición. Si el ventilador está encendido, entonces, ¿qué debo hacer? Estar pendiente si la temperatura baja. Y cuando la temperatura baje, esta salida se debe apagar. ¿Si es así o no es así? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profe, tiene lógica. Bueno, y entonces, ¿qué haríamos para que al procesar esas dos señales nos produzca una sola para esta transición? Tendríamos que agregar una compuerta
¿Cuál compuerta? Una AND, Una AND. sí, que nos tome la señal de que el ventilador está encendido y que la temperatura es menor a 30, o el número es menor que 3, o sí, Bueno, que no está la salida. vamos a tomar la compuerta AND de acá y la voy a llevar acá. O sea, la salida de esta compuerta es la entrada de esta transición, ¿cierto? Sí, señor. Y una de las señales es esta. No, pero estamos hablando del reset, ¿no? ¿Cómo? Estamos hablando del set o del reset. Para que No, estamos hablando. necesito, o sea, acá el reset lo maneja esta transición, Exacto. pero para salir de esta transición necesito primero accionar esta. La Ah, señal sí, que llega acá, acá debe tienes llegar razón. un 1 cuando este sea 1 y cuando este sea 0. Es decir, cuando la temperatura esté por debajo de 30. Y toca condicionarlo a los dos, porque si no, si le digo que solamente cuando este esté en 0, entonces desde que esté encendido ya va a estar en 0. ¿Cierto? Debo asegurarme de que esta sea la etapa que esté en funcionamiento. O sea, que esté encendido el ventilador. Claro, lo podría sacar de acá directamente, lo podría llevar acá. O sea, lo podría llevar acá directamente a la transición y de todas maneras, entre comillas, funcionaría porque sale de esta etapa. O sea, cuando no está funcionando nada, estaría en esta etapa. Pero entonces podría tener acá problemas porque me está enviando una señal de entrada que está por debajo del nivel. Para evitarme eso, lo condiciono a que esté funcionando, o sea, que ya esté activa esta etapa, que sea la etapa activa y que la temperatura baje. Sí, señor. Entonces, acá esto está mal. Lo que estoy haciendo ahí está mal. Esto sí estaría bien. Esta salida sí debería ir a esta entrada. Esto sí es correcto. Lo que no es correcto es esto, porque acá debería, si acá lo coloco así, esta debería estar en 1. Lo que no es cierto, porque cuando está en 1 es cuando la temperatura está disparada. Entonces lo borro. Voy a mandar esto un poquito para atrás. Voy a quitar esta etiqueta para que no me estorbe. Acá donde dice comentario, le digo que no me visualice el número del bloque. Eso. Y acá, antes de esto, voy a correr esto un poquito para que me quede mejor distribuido todo. Antes de esto, lo que voy a hacer es negar esta entrada. Voy a negar esta entrada de acá. De tal forma que cuando esta esté en 1, esta estará en 0. Pero cuando esta llegue a 0, acá será 1, que es lo que necesitamos, ¿cierto? Sí, señor. Entonces venimos acá. Y ya solucionamos cómo salir de esta etapa, la señal de transición. Cuando el ventilador esté encendido y el sensor de temperatura nos indique que ya bajó. O sea, esta señal de comparación de los dos. Cuando este esté en 0 y no en 1, quiere decir que ya la temperatura bajó, se pone en 0 acá, llega entonces un 1 acá por este inversor que le estamos colocando, por este NOT. Esa negación, siendo 1 acá y 1 acá que indica que está encendido, nos va a permitir una salida 1 para salir de esta transición. Y como salí de esta transición, acá deja de estar en 1 y pasa a ser 0 y por lo tanto deja de recibir señal la transición y pasa simplemente a la siguiente etapa sin problema. Ahora, esta etapa, apenas llegue acá, nos envía una señal de reset y nos apaga el ventilador, ¿cierto? Sí, señor. Y no nos va a afectar entonces acá. Eso es rápido, eso es de inmediato, entonces no vamos a tener problema. ¿Y cómo salimos de acá? Apaga el ventilador
¿Y con qué le decimos que debe salir entonces de ahí, de esa transición, de esta etapa? ¿Cuál sería la transición? Ah, bueno, y cuando termine esto debe volver a empezar. El sistema debe quedar funcionando de forma cíclica. ¿Cuál sería la transición que lo hace salir de acá? Debemos enviar una Para señal acá para que salga de esta etapa y no se quede ahí apagando el motor, sino que vuelva a esperar a que el sensor funcione. ¿Cuál sería la que nos hace la salir? misma, Dime, la misma salida de la negadora, la misma salida de acá, ¿sí? cuando esta esté en 1, Sí. cuando esta esté en 1. Que ya haya bajado la temperatura, pues ya puede iniciar el proceso nuevamente. Pero debe haber otra condición para evitar que interfiera cuando el sistema, por ejemplo, apenas inicia. Debemos estar Ah, seguros de que esta es la etapa de funcionamiento. Lo mismo que hicimos acá, ¿sí o no? sí, señor. Es la misma historia. Tenemos una compuerta AND que se va a asegurar de enviarnos la señal correcta cuando reciba esta salida de acá como entrada, una entrada. Y sí, esta de acá, cuando esté apagado, otra entrada. ¿Cierto? Cuando este esté encendido y este esté en 1 es porque la temperatura está baja y entonces debe volver al inicio. Y esto va a ser súper rápido, esto casi no lo vamos a notar porque acá llega, empieza este, envía la señal, resetea y de una vez acá recibe su señal de transición y sale de esta y pasa a la siguiente. ¿Listo? Sí, señor. Ahora vamos a hacer la prueba. Vamos a ir acá al simulador, vamos a decirle run. Si ven porque acá está recibiendo señal porque este está con un 0 acá, entonces nos está generando un 1. Por eso es que tenemos que condicionarlo a 2 señales para que no sea una sola la que active la transición, sino pues acá tendríamos problemas, ¿listo? Sí, señor. Y acá voy a colocar un monitor. Voy a mostrar acá la entrada analógica, está en 0 voltios. Fíjense que acá me está comparando con 3 con respecto a 0 que está recibiendo de entrada en este momento. Si yo aumento acá la señal, acá empiezo a aumentar el voltaje, está subiendo la temperatura, entonces el voltaje también está subiendo. ¡Prum! Se pasó 3.1. Activó. Miren, ahí tienen el ventilador activo. La temperatura Sí, pudo haber subido y la sí, señor. temperatura comienza a bajar. Bajó la temperatura y ¿qué pasó? Mm, ya, desactivó. Ah, lo activar. ¿Qué hizo? Ahí abajo, ahí ya se apagó. Se apagó Está activa la tapa inicial. y se activó la etapa inicial. ¿Si ven que esto fue muy rápido? No alcanzamos a notar todo lo que hizo acá. Entonces, ¿funciona o no funciona? Sí, señor. ¿Si ven que es muy sencillo? No es nada del otro mundo. Ahí es que ponerle mucha lógica al análisis de las Eh, de- compuertas y los elementos que se van a utilizar. exactamente. En cada etapa, limitarlo exclusivamente a la tarea que va a realizar cada etapa. Bueno, esto es porque utilizamos este método con etapas, ¿no? Si fuera solamente diagrama de bloques funcionales, vamos a seguirlo con este mismo. Esta misma entrada nos sirve, es práctica.
Vamos a colocar otra salida para no confundirnos. Vamos a colocar en esta salida un motor para que se diferencie. Y entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Que cuando la temperatura suba, se encienda el motor, ¿cierto? Y cuando la temperatura baje, se apague. Esto sencillamente se podría hacer acá directamente con la salida. ¿Si es cierto o no es cierto? Sí, Probémoslo. Empiezo a subir. Bueno, se subió. ya encendió el motor. Ya encendió. Están encendidos el ventilador y el motor. Fíjense en la salida. Y si yo lo bajo, Apagó. se apagan los dos de una. Sí, Más sencillo, ¿cierto? sí, señor. Directamente sin grabset. Esto es acá grabset arriba. Porque estoy representando en cada etapa qué es lo que se hace. Pero si no, lo hago acá directamente en diagrama de bloques funcionales. Esto que hice acá es diagrama de bloques funcionales. Esta parte, solamente esta parte directamente a la salida. Si lo quiero hacer más técnico, más adecuado, le coloco lo mismo, un set y un reset. El set sería cuando esté activo esto, ¿cierto? Sí. Y el reset, entonces, ¿cómo hacemos para resetearlo? Con la salida de la negadora. ¿Con la qué? Con la salida de la compuerta negadora de la nota. No, pero sin tocar lo de arriba porque lo de arriba es grabset. Ah, Acá ok. abajo, ¿qué tendría que hacer? Eh, pues sin modificar el control que tenemos o colocarle una entrada adicional con un reset, un pulsador, No, solamente con el sensor. con lo que tenemos acá, con el sensor. ¿Sí? ¿Qué tendríamos que agregar acá para controlar esta salida? ¿Cómo hacemos para resetear esto? Mejor dicho, cuando se baje la temperatura. A ver. ¿Sí podemos emplear esta misma lógica? Ah, claro, si se puede agregar una negadora, obvio. Esa sería la más fácil, Va a estar porque simplemente reseteado, necesitamos apagar. va a estar reseteado mientras la temperatura esté abajo. Cuando Sí, la temperatura se sube, va a estar en set. sí, Ahí está. Está funcionando, ¿cierto? Y lo sí, apagamos. señor. Se nos bajó la temperatura Sí, y se señor. apagó. Entonces ya se dan cuenta cómo lo podemos hacer con grabset, que es lo de arriba, y esta parte que le añadí, si fuera esto solo, sería diagrama de bloques funcionales exclusivamente. Esta parte, con la salida. Sí, señor. Es más sencillo si lo hacemos solamente en diagrama de bloques funcionales, pero cuando nos piden grabset, porque se necesita ver cada una de sus etapas, cada uno de sus subprocesos, entonces pues ni modo, nos toca pensarlo con mejor lógica. Ahora, ¿qué tal si hacemos esto con ladder? ¿Qué opinan ustedes? Queda igual de sencillo que con el diagrama de bloques, pienso yo. Exactamente. Simplemente un sensor, un comparador y ya. Y eso está en Sí. los videos de apoyo que les indiqué, para que los miren, por favor. ¿Está claro? El profesor, ya la cerró. Ah, dime. No, no, no. Quería ver una última simulación porque noté que había como un saltico en el funcionamiento
Ah, sí, claro, es un sensor análogo y no es directamente proporcional ahí. Por eso es que en la actividad que ustedes deben realizar, deben indicar lo del transductor que le está diciendo que funciona de 0 a tantos miliamperios. ¿Listo? Ok. Bueno, no se les olvide entonces registrar evidencias, no se les olvide que si registran las evidencias hoy, de la semana 1 y 2 si quedan al día hoy y logramos el mínimo de aprendices, estaríamos en la próxima realizando el primer sorteo del PIN de Netflix. Cualquier cosa, por favor, me contactan por WhatsApp. No les dé pena que estamos en un proceso de aprendizaje, pero eso sí, condición fundamental. Deben haber visto los videos. Hay personas que no han visto los videos de las grabaciones de las conferencias web. Es evidente cuando hacen preguntas de cosas que yo ya he explicado y que he reiterado y que hasta en los anuncios está publicado. Entonces, por favor, miren las grabaciones de las conferencias web, miren los videos de apoyo que les indiqué, que están ahí en el anuncio publicado. Bueno, el foro es ya opcional. Pues ya les dije, me interesa más que hagan esto. Seleccionar acondicionamiento de señales, ya lo habíamos visto. Ah, bueno, este es el acondicionamiento de señal, perdón, nos falta esta evidencia. Desarrollar las rutinas de control. Ah, a veces odio esta plataforma. Pero bueno, vamos a ir a ver si acá me deja también. Estoy por fuera. Esto es un lío. Vamos a ir acá a contenidos del curso. Proyecto, actividad 3, evidencia, informe, desarrollar rutinas de control. Clic para ver la evidencia. Y acá está, sin el video, pues les quedará como más difícil esto, aunque en realidad es sencillo. Este es lo que deben hacer, lo mismo que hicieron para los sensores, pero y para los actuadores, solo que ahora es con las rutinas de control, pero sin el interactivo no hacen nada y deben ver los videos. Entonces, ¿qué hacen? Se van acá para donde dice material de formación, lenguajes de programación y hacen clic acá en este elemento. Ya hemos avanzado en el desarrollo del proyecto. Hemos identificado los sensores y los actuadores que utilizaremos para cada zona de la planta. Ahora daremos inicio a la misión 3, que nos permitirá tener una visión global de los sistemas de control. Adelante y mucho ánimo. Misión 3. Ya tenemos la información sobre los sensores y los actuadores a utilizar en cada zona. Bueno, ya ustedes conocen acá la mecánica, nos ubicamos sobre cada zona, hacemos clic, nos dice la situación, ya sabemos que el primero era para detectar la llegada de camiones. Vamos a mirar la rutina de control que nos está pidiendo. Dice que en este Graph podemos observar la rutina de control del sistema implementado en las zonas de descarga. Entonces, acá tenemos la etapa inicial, se detecta la llegada de un camión y entonces en la etapa 1 enciende la alarma y enciende el piloto, es decir, enciende la señal auditiva y la señal visual. Después de 10 segundos, entonces pasa a la siguiente etapa que consiste en apagar la alarma y apagar el piloto y no se detecta camión. ¿Listo? Acá pueden capturar el pantallazo y pegarlo allá para la actividad. Ven, lo mismo, ya esa la sabemos, ustedes lo leen bien. Y acá lo que deben es ubicar las etiquetas, elabore la rutina para el sistema automatizado de la zona B. ¿Qué es lo que dice la zona B? Mantener el tanque de lavado abastecido con agua limpia. Listo.
Y acá es sencillo porque las que están punteadas son las transiciones. Y pues acá dice sensor A, pues únicamente por la ley de Descartes, esa debe ir ahí. Detecta la ausencia de agua. Si no hay agua, ¿qué debe hacer? Activar la motobomba. Y cuando se activa la motobomba y ya se llena, que se detecta la presencia de agua, ¿qué debe hacer? Desactivar la motobomba y ya no detecta presencia de agua y si todo está bien, acá les va a salir muy bien. Capturan el pantallazo y lo pegan allá como evidencia de que desarrollaron la actividad. Para la zona C, ¿acá qué es? Movimiento de la banda siempre y cuando existan 10 kilos de papa para hacerle el proceso de pelado. Ah, bueno, entonces acá tenemos dos transiciones. El primero, pues detectar la presencia de papas para poner a funcionar. Ah, perdón, acá está. Detecta 10 kilos de papas en la banda transportadora. Si esto es así, activa el motor de la banda. Acá pues en esta otra acción desactiva y esta ese sí es mentiroso. Mire, me faltó esa etiqueta acá de la transición. Una falla en el programita. Detecta 10 kilos, se activa, se detecta menos de 10 kilos, entonces se desactiva. Y vuelve a iniciar todo. Capturan el pantallazo y el AD. Acá, ¿qué es lo que requerimos? Se necesita un sistema que permita desprender la cáscara. Las papas deben desplazarse en forma continua mientras son peladas. Ya sabíamos que había unas cuchillas que rotaban. Por las actividades anteriores ya sabíamos eso. Rutina de control. Entonces, se detecta presencia de papas en movimiento. ¿Qué debe hacer? Pues la primera parte es activación. ¿Activar qué? Máquina de corte, máquina peladora, válvula de agua, por ahí está. Peladora. ¿Cómo? Peladora, la primera. La máquina peladora y la máquina de corte. Luego, ausencia de papas. ¿Qué debe hacer? Pues lo mismo que hizo acá, pero al contrario. Al revés, sí. Entonces, se Desactiva desactiva la corte. máquina peladora, se desactiva la válvula de agua y se desactiva la máquina de corte. Capturan el pantallazo y listo. Pero acá está el documento que dice actividad central. Actividades complementarias no realizan, solo la actividad central. La descarga a introducción a sistemas de automatización, descargan todo el material en semana 3 y descargan el documento. Lo abren. Le activan la edición. Y lo que hicieron allá lo pueden hacer acá. O pegan los pantallazos o comienzan a mover las etiquetas y ubicarlas en su lugar. Pero como ya interactuaron con el aplicativo, pues ya esto es pan comido. ¿Listo? Cuando hayan Sí, hecho señor. esto, cuando lo completen, archivo, guardar como, examinar. Vienen acá al inicio, colocan el nombre de ustedes y guardan. Luego vuelven a archivo, guardar como, examinar, PDF y guardar. Cierran. Ya lo tenemos todo listo. Entonces, vienen, regresan acá, evidencias, y suben la evidencia 3 de seleccionar el acondicionamiento de señal. Y suben la evidencia 3, informe de desarrollar las rutinas de control de los procesos de automatización. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran agregar? No, pero muchas Profesor, gracias. una pregunta. Pregunta.
Profesor, es de la unidad 2. Es que yo no alcancé a hacer la evaluación. Yo sí alcancé a montar las evidencias, pero la evaluación no la alcancé a hacer ¿Ahí está ayer. activo? Y ahora que, dígame, ¿La no, me dice activo? que no, que ya era hasta ayer la evaluación. Really? No me deja hacerla. ¿La evaluación 2, seguro? Sí, señor. La Me dice que era hasta ayer. evaluación 2. Evaluación. Esta es la evaluación. Hasta el 16 de noviembre del 2020. Yo cuando intento No, dice entrar a la evaluación, me dice, Tranquilo que ya estoy mirando otra fecha acá. Ah, listo. You have reason. Ya la puedes presentar. gracias. Listo. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Entonces, damos por culminada esta conferencia web. Podemos concluir que la importancia que tienen los diagramas GRAPS es que nos permiten representar y comprender también un proceso en los subprocesos de los cuales está compuesto. Esto de todas maneras pues, nos permite una visión más estructurada de estos problemas, aunque pues también se nos puede alargar un poquito porque resulta más rápido simplemente programar la funcionalidad. Pero en el momento en que nosotros estamos analizando, también nos va a servir mucho tener ese esquema, esa segmentación de las funcionalidades por etapas. Entonces nos estamos comunicando, por favor, ya saben, por el WhatsApp, cualquier cosa, cualquier hora del día, de la noche, no importa el día. Lo importante es que Un si se les segundito. presenta algo, se comuniquen. Estoy revisando algo que yo se lo he comentado hasta en el foro de ayuda, pero a ver, Dime. las calificaciones. Que es que yo le había comentado hasta en el foro de ayuda que me aparece en el RAP 1, me aparece una D en el sondeo de conocimientos previos, entonces Los no sé por sondeos qué. siempre aparecen con D. Yo se los ¿Sí? indiqué en las sesiones anteriores. Es que la primera sesión no la pude ver, Y no no la ha he visto visto, completa en realidad. y no ha La visto la segunda sí la vi. grabación. Si todos los sondeos siempre aparecen con D, que es de desarrollado, o no aparece nada, simplemente. Ah, entiendo, bueno, profe, muchas gracias. ¿Listo? ¿Algo más, no más? Muy amable. Bueno, con gusto. Entonces nos estamos comunicando. Que pasen un excelente resto de tarde y excelente fin de semana. Igualmente, hasta luego, gracias. Gracias, igualmente, hasta luego. Chao, gracias por participar, muchachos. No les olvide colaborarse entre sí para que logremos entre todos sacar esto adelante. Buenas tardes, por favor cuelgan para poder generar la grabación y pues para no sacarlos así tan abruptamente.